Este coche con nombre de colonia es el DS número 8. Y no solo es el buque insignia DS, sino que es uno de los buques insignia de todo el grupo Stellantis. Ni es una berlina, ni es un SUV, pero es uno de los eléctricos con mayor autonomía del mercado y es uno de los coches con los que DS se juega su futuro. En este vídeo queremos averiguar varias cosas. La primera es ¿qué es el DS número 8? La segunda es si este es un buen coche eléctrico. Y la tercera es si es un coche a la altura de rivales premium como el BMW i4 o el Polestar 2. Abrochaos los cinturones. Vamos al lío. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El DS número 8 estrena nomenclatura, una que no recuerda a los perfumes de lujo, y es el nuevo buque insignia de la marca premium francesa. Se construye sobre la plataforma modular STLA Medium de Stellantis y mide 4,82 metros de largo. En apariencia podría pasar por una berlina con rasgos de coupé, pero realmente tiene 5 puertas y mide 1,58 metros de alto, solo 5 centímetros menos que todo un SUV como el DS7. El DS número 8 mide 1,57 m de alto, es decir, 5 centímetros menos que un DS7, que es un todo camino de pleno derecho. Y para que veáis que este coche se asemeja bastante a un crossover, fijaos que tenemos 16 centímetros, casi 16, de altura libre del suelo. Esta altura es necesaria para albergar bajo el habitáculo baterías que llegan a los 97,2 kWh de capacidad neta sin sacrificar habitabilidad. El DS número 8 es un coche exclusivamente eléctrico, aunque su plataforma permitiría el uso de mecánicas híbridas o mecánicas de tipo híbrido enchufable. Su coeficiente aerodinámico es bajo, de solo 0,24. A nivel visual es un coche peculiar, llamativo y que divide opiniones. Vaya, que te gusta o no te gusta. Su frontal llama especialmente la atención, con faros matriciales muy afilados y una calandra retroiluminada con lamas de refrigeración activa. Su perfil tiene una línea casi coupé, pero no logra disimular su altura pese a que su línea de cintura es muy alta y sus llantas llegan a las 21 pulgadas. Detrás DS prescinde del logotipo y replica la firma óptica frontal. Y lo siento, pero me tengo que parar aquí un minuto. Este coche, como podéis ver, no tiene logotipo en la parte trasera, sino que ha sido sustituido, como ocurre en tantísimos coches, por el nombre de la marca. Algo que, en mi opinión, devalúa la imagen de marca y acerca a los coches europeos a los coches asiáticos y concretamente a los coches chinos. El DS número 8 está disponible en acabados Palace y Etoile, con tonalidades, llantas y detalles diferentes. Palace es más elegante, Etoile más pomposo y llamativo. Es un coche importante para la marca, cuyo futuro depende en gran parte del buen rendimiento comercial de su buque insignia, así como el de la futura generación del DS7. Bienvenidos al interior del nuevo DS número 8. Y lo primero que os tengo que decir es que este interior no se parece en nada a ningún otro coche. Y eso es algo muy positivo si lo que queremos es un producto muy diferenciado, algo que en el segmento premium es muy valioso. Fijaos qué interior tan chulo. Es un interior con mucha tecnología, pero también es un interior con muchísimo diseño, con materiales elegidos con mucho mimo, con materiales también muy diferentes, con una calidad percibida muy alta y con un rollo un poco art déco que a mí personalmente me encanta. Pero no me quiero adelantar a los acontecimientos, vamos a desgranarlo poco a poco. Hablemos ahora de la ergonomía de este puesto de conducción. Y lo primero que nos llama la atención, y muy poderosamente, es este volante. Un volante que no parece el volante de un coche, sino el timón de un barco, con 4 radios con una forma muy curiosa, pero un volante que, como vais a ver, tiene muy buenas posibilidades de regulación y que permite crear un puesto de conducción con una posición bastante cómoda. A ello también ayudan estos preciosos asientos con regulación eléctrica y un diseño que es francamente espectacular. Desde este puesto de conducción, con una postura relativamente alta de la que os hablaré cuando me ponga al volante, tenemos una instrumentación digital y tenemos una pantalla ultra panorámica de 16 pulgadas. Ambas pantallas tienen muy buena visibilidad y además tenemos un head-up display. La visibilidad del coche es muy buena hacia adelante y hacia los lados, pero hacia atrás el diseño del coche la condiciona mucho. Pero esto es algo que es prácticamente el día a día en un todo camino o en una berlina con aspiraciones de todo camino. En cuanto a la ergonomía de los mandos, tenemos bastantes pocos botones físicos. Tenemos aquí una pequeña fila de accesos directos a algunas funciones del vehículo. Tenemos aquí, en esta consola central flotante, el selector del cambio, el selector de modos de conducción y algún acceso directo como el volumen o el botón Home del sistema de infoentretenimiento. Tenemos mandos físicos en el volante,
y tenemos algunos mandos físicos a la izquierda del volante en esta consola del salpicadero. Es un interior con ergonomía bastante correcta, tenemos bastantes huecos de almacenamiento y las soluciones que se nos presentan no son insatisfactorias, pero es cierto que echamos de menos más mandos físicos, una tendencia contra la que me temo no podemos luchar. La instrumentación digital del DS número 8 tiene 10,25 pulgadas y muy buenos gráficos, aunque no es demasiado personalizable, algo bastante habitual en Stellantis. La pantalla del sistema infotainment llega a las 16 pulgadas, es ultra panorámica y es idéntica en dimensiones a la que estrenó el Opel Grandland. Es fluida, es intuitiva y ofrece mucha información al conductor, con una curva de aprendizaje bastante lógica. Creo que está a la altura de lo que se espera en un vehículo premium en 2025. Además, el asistente de voz emplea ChatGPT para dar respuestas muy acertadas. A mayores hay un head-up display y entre sus HUDs más avanzados tenemos la visión nocturna, con reconocimiento de personas y animales a distancias de hasta 300 metros. Ahora es el momento de analizar las calidades de este interior, algo muy importante porque estamos hablando de un vehículo premium y en este aspecto tiene que luchar con coches muy sólidos de rivales como BMW, Audi o Polestar. Veamos, en primer lugar tenemos un salpicadero que está recubierto con un plástico gomoso bastante blando. En esta parte intermedia tenemos aluminio cepillado, es francamente bonito. Y en esta parte central tenemos piel vuelta. Estas inserciones no son metálicas, son de plástico, pero la verdad es que están muy bien terminadas. En esta consola central no tenemos la misma calidad de materiales, tenemos una especie de plástico que a la vista es bastante bonito, pero al tacto no es tan agradable. Y además tiene algún que otro crujidito. Tenemos en esta consola central un cuero sintético de tacto muy agradable y en las puertas, como podéis ver, tenemos un esquema bastante parecido al que tenemos en el salpicadero. Personalmente, me gusta mucho la rejilla de los altavoces del sistema Electra 3D de Focal, que tiene un tacto muy agradable y que es de nuevo de aluminio cepillado. Tenemos en las puertas además inserciones de piel vuelta, piel sintética, y fijaos además en estos dibujos de la edición especial Julio Verne. Esta es la edición especial Julio Verne la que estamos probando y la verdad es que es muy curiosa y muy atractiva. Tenemos un volante tapizado en piel, una piel que es al final sintética, pero que tiene un buen tacto y además estos asientos tienen una calidad francamente satisfactoria. Debajo tenemos una consola central que está acolchada, algo que no esperaba un plástico más bien duro, y en la parte inferior de las puertas, ya donde no vamos a tocar, sí que tenemos plástico duro. Es un interior que está a un nivel de calidad algo superior al que esperaba, y de hecho me parece que es más convincente que por ejemplo el interior de un Audi moderno, que ha dado un paso atrás en este aspecto. Lo primero que vemos a la hora de acceder a las plazas traseras es que dejan un hueco bastante grande, bastante regular, con una apertura a la puerta en la media del segmento. Ahora bien, tenéis que ver que este pilar C, el diseño del coche, condiciona este ángulo. Vamos a obligarnos a agachar un poquito la cabeza si queremos anclar a un niño en su sillita infantil o ayudar a una persona mayor a ponerse el cinturón. Pero lo importante es cómo se viaja aquí detrás, así que vamos a ver el espacio. Bien, lo que ocurre aquí es que el DS número 8 es un coche eléctrico. Por tanto, aquí debajo tenemos una batería que en este caso es de 97 kWh. Es una batería gigantesca. Y por tanto, el suelo de este coche es más alto de lo que sería en un coche convencional. Y como podéis ver, mis piernas están en un ángulo bastante flexionado. En un viaje de larga duración, esto me va a pasar factura y me va a hacer ir bastante incómodo. Aún así, puedo meter bien los pies, más o menos, delante de este asiento delantero que está regulado para mi 1,83 m y como podéis ver a nivel de espacio tengo quizás un par de dedos para la cabeza, tengo aquí 3 o 4 dedos para las rodillas y una banqueta que es relativamente ancha, aunque es cierto que es más bien apta para 2 adultos y un niño más que para 3 adultos. Es relativamente estrecha, pero estáis viendo que tiene un suelo plano, por tanto es muy sencillo pasar de un lado a otro del coche o ocupar la plaza central. Ahora bien, esta plaza central, como estáis viendo, en mi caso me obliga a tocar con la cabeza en el techo.
no es una plaza central del todo cómoda. En cuanto a amenidades, tengo buenas noticias para vosotros. Tenemos un climatizador específico para las plazas traseras, tenemos asientos traseros calefactados y, ojo, ventilados, algo muy poco común en coches y que personalmente no había visto hasta ahora en plazas traseras. Tenemos además un reposabrazos muy cómodo y algo que me gusta mucho, la misma calidad en estas puertas traseras que en las puertas delanteras, algo que se está perdiendo y que DS ha prestado atención a ello, así que gracias en ese aspecto. Veamos ahora el maletero del DS número 8. Este es un coche de 5 puertas, no de 4, y gracias a ello tenemos una boca de carga que es gigantesca, por supuesto con un portón eléctrico. Este maletero tiene 620 litros de volumen, es un maletero muy grande y, como podéis ver, además muy profundo y de formas perfectamente regulares. La boca de carga, eso sí, queda a una altura bastante considerable. En mi caso me llega pues prácticamente a la cadera, yo mido 1,83 m, por tanto a la hora de cargar y descargar ciertos objetos muy pesados nos puede suponer un cierto reto, pero es verdad que esta boca de carga está bastante engrasada con el firme de carga, por tanto es bastante cómoda. Es bastante ancha y está forrada en plástico en su parte inferior, algo ideal para proteger la moqueta del maletero. Aquí debajo lo que tenemos es un pequeño espacio simplemente de almacenamiento y no un doble fondo al uso. Pero en cualquier caso, este es un maletero bastante convincente y además más grande que el de sus rivales en un vehículo de este tamaño. Bueno, ya estamos al volante del DS número 8 y lo primero que os quiero contar es la versión que estamos probando. Esta es una versión tope de gama, en acabado Julio Verne, un nombre muy chulo la verdad para un coche viajero como este, con los dos motores eléctricos, tracción total y 350 caballos de potencia. Este es un coche muy prestacional, capaz de hacer el 0 a 100 en 5,4 segundos. El DS número 8 se venderá en 3 versiones, con 2 tamaños de batería. La versión de acceso tiene un motor eléctrico de 230 caballos y una batería pequeña, entre comillas, de 74 kWh de capacidad. Con esta llega a los 550 km de autonomía. Las dos versiones tope de gama comparten una batería de 97,2 kWh de capacidad útil, con 245 caballos y tracción delantera o 350 caballos y tracción total. Sus autonomías respectivas son de 750 y 664 kilómetros. Esta última logra hacer el 0 a 100 en 5,4 segundos y todas ellas están limitadas a 190 km/h de velocidad punta. Lo primero que me llama mucho la atención de cómo se conduce este DS número 8 es el volante. Sentimos que estamos al volante de un barco, no de un coche. Es un volante muy curioso. Al final su forma nos obliga a llevar el volante cogido por el medio, por así decirlo, ¿no? Normalmente llevaríamos las manos aquí en la posición de las 10 y 10, pero al final tenemos que llevarlo un poco de esta forma para que sea ergonómicamente correcto, y es un poco la sensación de llevar un barco, ¿no? De llevar el timón de un barco. Es bastante curioso, pero la verdad es que llama la atención y no resulta antinatural ni nada por el estilo. Este lógicamente es un coche eléctrico, y es un coche eléctrico además bastante pesado, y eso se nota en el momento en que empezamos a negociar curvas. Hay bastantes inercias, este es un coche que supera ampliamente las 2 toneladas y es un coche además bastante orientado al confort. Por tanto, no es un coche que se sienta tan cómodo en una carretera tan revirada como esta de los Alpes suizos. Los DS de antaño usaban suspensión hidroneumática, pero el DS número 8 emplea una suspensión adaptativa que ajusta su tarado en función del estado del firme, llamada DS Active Scan. Para ello, una cámara frontal va leyendo el terreno y sus irregularidades, además de disponer de acelerómetros y variar su tarado según el modo de conducción. Esta suspensión ya ha estado disponible en DS7 y DS9, y solo está disponible en el acabado actual tope de gama. Pero lo cierto es que aunque la orientación de este coche sea una orientación claramente confortable, al final es un coche que tiene 350 caballos de potencia. Y este es un coche que si le pisamos camina mucho, muchísimo. Te pega al asiento con violencia si machacamos el pedal derecho, y al final en los modos de conducción más deportivos
la suspensión se endurece de forma notable. Esto, unido a los neumáticos Goodyear Eagle F1 que llevamos en esta unidad, hace que el coche tenga un paso por curva bastante más decente del que yo me pensaba, muy neutro, muy equilibrado y además con una dirección que para nada es poco informativa. Es una dirección que me lee bastante bien lo que sucede bajo las ruedas. Por tanto, este es un coche con el que nos podemos dar más de una alegría en una carretera como esta, siempre teniendo en cuenta que al final no es un coche de orientación claramente dinámica. Y gracias a no ser un coche de orientación claramente dinámica, tenemos al final un comportamiento muy rutero y muy cómodo. Cuando ya ponemos un modo de conducción más tranquilo, como el modo Comfort, se ve claramente la comodidad y la orientación de este coche. Este es un coche en el que sería muy sencillo cruzar toda Europa de forma absolutamente cómoda. Ya no solo, lógicamente, porque tenemos mucha autonomía, sino porque su suspensión filtra completamente todo lo que ocurre bajo las ruedas y lo filtra con mucha calidad, sin aislarnos al completo del asfalto y de las irregularidades. Es un coche que flota sobre los baches, pero que los deja sentir brevemente. De su aislamiento no podemos decir más que cosas buenas. Quizás porque al final estamos conduciendo este coche en unas carreteras de Suiza que están en un estado francamente perfecto, aunque es verdad que en según qué carreteras de Francia, algo más rotas, se percibía algo de ruido de rodadura. Aún así, para analizar eso con profundidad, tendríamos que probar el coche durante más tiempo y sobre todo en carreteras españolas, no en estas carreteras de postal. El DS número 8, especialmente en esta versión tope de gama, es un coche con una autonomía gigantesca y esto es posible gracias a una batería de 97,2 kWh, una batería enorme. Hablamos de 664 kilómetros de autonomía en esta versión tope de gama con tracción total, pero hablaríamos de 750 kilómetros WLTP en la versión de tracción delantera. Siempre me gusta daros un dato de consumo en las tomas de contacto con coches eléctricos, pero entiendo que al final es muy poco realista y en esta ocasión puede ser incluso menos realista, ya que la ruta ha empezado prácticamente a un nivel muy bajo en Ginebra y lo que hemos hecho ha sido subir y subir. Por tanto, al final ese consumo refleja el perfil ascendente. Estamos hablando de unos 27 kilovatios hora a los 100 kilómetros de consumo. Es un consumo muy elevado, pero obviamente no refleja la realidad, ya que de otra forma este coche no lograría ni acercarse a sus cifras de autonomía homologada. Todos los DS número 8 tienen cargadores de a bordo de 11 kilovatios de potencia en corriente alterna y son compatibles con carga rápida a potencias de hasta 160 kilovatios en corriente continua. Además, todos ellos disponen de serie de carga bidireccional, pudiendo cargar otros coches o alimentar dispositivos eléctricos. El DS número 8 arranca en 57.000 euros exactos para una versión Palace de 230 caballos y supera los 74.000 en un Etoile tope de gama con tracción total, siempre hablando de precios de tarifa. Por precio no puede acogerse a las ayudas del Plan MOVES, limitadas a vehículos de corte más asequible. Entre sus rivales se cuentan los BMW i4 100% eléctricos, coches como el nuevo Mercedes CLA en sus versiones de cero emisiones e incluso rivaliza con coches como el Polestar 2 o el Tesla Model 3. Aunque estos últimos son vehículos de posicionamiento generalista y no premium. Con respecto a estos, el DS número 8 es un coche caro, pero con respecto a las premium europeas tiene un precio bastante más competitivo. El DS número 8 es una propuesta bastante curiosa y bastante diferente, fusionando el concepto de berlina tradicional con elementos de crossover o incluso de todo camino. Es un coche bien rematado. Es un coche cómodo y es un coche con muchísima autonomía, aunque es cierto que su diseño puede no ser del agrado de todo el mundo. Ahora bien, ¿es este el coche que DS necesita para garantizar su futuro? Bajo mi punto de vista, uno de sus mayores hándicaps es que este coche solo se va a vender en versión eléctrica, pese a que su plataforma permitiría la creación de híbridos e híbridos enchufables. En definitiva, es un premium francés bien ejecutado, pero está por ver si esta curiosa mezcla entre berlina y crossover funciona en un público acostumbrado a los todocaminos tradicionales. Un público que además está bombardeado por una auténtica ofensiva de todocaminos de origen chino. Y además tiene que luchar contra vehículos que llevan aquí una hélice, unos anillos o una estrella. Quizás ese sea su mayor reto. En cualquier caso, nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.